postraumático, fobias, miedos, ataques de pánico, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de alimentación y todos los trastornos que tiene el DSM-4, ¿verdad? O el CIE-10 o los que planteen desde otras teorías. Pero el asunto es que vamos a construir categorías. Y una de las cosas muy importantes en el ámbito de hacer pericial psicológica en víctimas es tener un marco teórico, o sea, una serie de indicadores que te permitan a ti saber qué vas a evaluar. Porque de repente nada más, pues, te lo mando para que lo evalúes, ¿no? Y tú, pues sí, y ahí le empieza a hacer una entrevista que quién sabe dónde te va a llevar, ¿no? O de repente no sabes, por lo menos hoy sabemos que una característica recurrente en muchas víctimas es presentar estrés postraumático. Violencia familiar, violencia sexual, secuestro, homicidio, lesiones, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que el estrés postraumático es una categoría que podemos evaluar recurrentemente en todas ellas. Entonces, mientras yo tenga acá muy claro qué es lo que quiero evaluar, o sea, qué es lo que se dice que presentan las víctimas de secuestro, qué es lo que se dice que presentan psicológicamente las víctimas de violación, las víctimas de violencia familiar, los niños víctimas de maltrato, ¿no? O esto que están diciendo del síndrome de alienación parental, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias? Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros tener muy claro a la hora de hacer peritaje hacia dónde vamos a llevar nuestra pericia. O sea, esto quiere decir que no puede ser un trabajo improvisado. Hacer pericial es hacerlo en serio, porque además, como lo decían hace un rato, cuando nosotros hacemos, ¿qué diferencias con la clínica, por ejemplo, con la psicología clínica, ¿no? La psicología clínica, haces un diagnóstico para llevarte un tratamiento, ¿sí o no? En el ámbito forense, haces un dictamen que va a repercutir en un fallo jurídico. Esa es la gran diferencia. Después te servirá para el tratamiento, eso es cierto. Pero de entrada, esa conclusión que tú des en un dictamen pericial va a llevarte a un fallo jurídico a un juez. No es lo que determina, porque tú puedes ir al final, pero es uno de los elementos que puede. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me pasas la cuestión? Entonces, ¿cuál es la metodología para llevar a cabo esta pericia psicológica? Antes voy a retomar las palabras de esta autora que me parecen fundamentales porque creo que es algo de lo que los que vamos a juntas de peritos nos enfrentamos como todos los días. ¿Cuál es la fiabilidad de mi dictamen? ¿Cuál es la validez de mi dictamen? Pues eso lo vamos a definir en la medida de qué. Pues que hayamos hecho una buena selección de los instrumentos o los elementos o las técnicas para poder integrar ese dictamen. Que hayamos hecho la selección correcta, porque como decía la maestra Margarita hace un ratito, hay quienes le aplican a los niños pruebas psicológicas de adultos, ¿no? O a los adolescentes pruebas de niños, ¿no? Entonces eso ya, de entrada, por supuesto que le va a restar confiabilidad y validez a tu dictamen pericial. Pues tenemos que tener muy claro cómo vamos a hacer esa selección de instrumentos. Y evidentemente la selección de instrumentos también se hace en función, las propias pruebas, por ejemplo, particularmente las pruebas psicológicas, ya te dicen como a qué grupo de edad hay que aplicar, en qué condiciones, etc. Pero además hay que ver, pues evidentemente el asunto de la edad, la condición en la que llega la víctima, si ya pasó mucho tiempo, se acaba de ser agredida sexualmente, o sea, todos esos elementos como técnicos, porque pues, ustedes saben, se acaba de ser víctima, por ejemplo, las víctimas de secuestro, cuando son recién liberadas, o sea, a mí me puede llegar la petición del juez o la petición del Ministerio Público y decirme, hazme un dictamen en materia de psicología urgente, ¿no? Pues, ¿cómo le quito la crisis? ¿Cuál es la característica de la crisis? Porque eso pasa con las víctimas de secuestro. Los libera el llanto. ¿Qué más pasa con las víctimas de secuestro? ¿Sí lo han visto en televisión? Se bloquean, ya no quieren hablar con nadie, se aíslan, pero a veces hasta la prioridad ni siquiera es jurídica, la prioridad es médica, depende del tiempo que tuvieron de cautiverio. ¿Sí? Porque hay una serie de manifestaciones físicas que son más importantes atender, incluso tomarle en estos momentos su declaración, porque está por medio de su vida. Claro.
Y entonces, en función como de muchas características, tenemos que hacer una selección muy oportuna de las pruebas. Y entonces tendremos que decirle al operador de justicia, pues en estos momentos, por esta condición física o médica o psicológica, no puedo darte un dictamen en mi materia de psicología. Lo haré en su momento, pero en estos momentos no. ¿Por qué? Porque una persona que está desorientada en tiempo, que está en crisis, que está llorosa, que está temerosa, que está angustiada, ¿ustedes creen que eres? A ver, contéstame esta cuestionario, a ver, te voy a hacer estas preguntas, a ver, dibújame aquí un muñequito. ¿Ustedes creen que va a tener como las habilidades para concentrarse en eso? Hasta lo vamos a diagnosticar esquizofrénico, psicótico, o quién sabe qué diagnóstico le demos, pero no seguramente ansiedad o depresión, ¿no? Algún otro quizás mucho más grave. Entonces, esta selección de instrumentos tenemos que tenerla como muy clarita. Este es un ejemplo. Igual las víctimas de violación o las de violencia familiar, también tenemos que ver las características particulares del caso para poder definir y decidir qué pruebas, qué instrumentos voy a utilizar. Lo que es cierto es que una metodología incluye, de entrada, un proceso de entrevista. O sea, para mí la entrevista es quizás una de las mayores herramientas que tenemos a la hora de hacer peritaje. Porque es la posibilidad, fíjense, de ahí de indagar todo, de indagar la dinámica, de indagar su historia de vida, de poder incluso a través de esa entrevista determinar sobre trastornos previos al evento de violencia. Y que es algo que nos atacan mucho de repente en los juzgados, ¿no? A ver, ¿cómo? Usted dice que tiene depresión. ¿Cómo me va a corroborar que esa depresión no la tenía antes de que la violara? Es clásico en los juzgados. Si hacemos una buena entrevista y hacemos toda esta historia clínica, vamos a poder ir dando variables, poniendo variables y definiendo algunas otras. Pues la entrevista, obviamente la observación que tenemos, la reacción que tienen, la actitud que tienen en el proceso de evaluación es muy importante. Y aquí sí también me parece importante que los que vamos a hacer pericial en materia de victimología nos quitemos también como muchas telarañas de la cabeza. Porque ya estamos casados con el tema de la víctima que se sienta a llorar, que sufre, que no para de llorar y que reclama. Y no todas las víctimas son así. No todas, Hay víctimas que ni siquiera una palabra les vamos a sacar en una sesión de 60 minutos. Y lo único que hace es moverse. Ya se pasa a veces en casa que se usted. Ya se está mintiendo. ¿Por qué no llora? ¿Por qué no se tira al piso? Me acaban de secuestrar. ¿Cómo cree, licenciada? Está bien tranquila. ¿Por qué la hemos secuestrado? Porque además hasta el tono. ¿Cómo cree, licenciada? ¿No?